En el libro de Job, capítulo 36, verso 7, mis amados hermanos, vamos a hablar sobre los justos. Aleluya, gloria a Dios. Estamos saliendo a través de el YouTube y del Facebook. Que esta palabra sepan, mis amados hermanos, todas las personas, y más que todo ustedes, mis amados hermanos, para poder ustedes ser atalayas bíblicos, ¿no? Que alertar sobre el peligro, alertar sobre la injusticia, sobre la maldad y sobre el pecado, mis amados hermanos. No podemos permitir el pecado dentro de la iglesia, dentro de nuestras familias y dentro de la sociedad. El cristiano debe pararse firme, levantarse, a oponerse contra los poderes del infierno, mis amados hermanos. A su nombre, los justos, ¿no? Estamos en Job, capítulo 36, verso 7. ¿Cuántos lo hemos encontrado? Para dar lectura en esta hora. Y dice: no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en tronos para siempre y serán exaltados, mis amados hermanos. Los justos. Yo te hago esta pregunta en esta mañana, mi amado hermano. ¿Tú eres justo? ¿Somos justos, mis amados hermanos? Amén. ¿No? Verso 7. Verso 7. Los justos, ¿no? Somos justos, mis amados hermanos, ¿no? Que cuando tal vez se equivocan en el cambio, nosotros conscientemente podemos devolver. O cuando hay una injusticia o hay una corrupción, nosotros decimos: no, estás haciendo aquí mal, ¿no? Somos tal vez honestos, ¿no? De no hablar mentira. Somos tal vez honestos al reconocer nuestros errores, mis amados hermanos, ¿no? Y hablar de justicia es algo muy difícil. Un pastor decía: no podemos hablar. Una persona del mundo no puede hablar de justicia con un cigarro en la boca. No puede hablar de justicia alguien que se embriaga, que toma, que se emborracha o que golpea a sus hijos, que golpea a su esposa o a su familia. Ese ya no es un hombre justo, mis amados hermanos, ¿no? Ese es un corrupto, ese es tal vez un homicida que mata con palabras, no siempre con hechos, ¿no? No importa el instrumento para matar. Se puede matar con un cuchillo, con una pistola, no, se puede matar con un lapicero, sentenciando a alguien a través de una firma, mis amados hermanos. La cosa es que tú puedes matar con palabras, al hacer tal vez una crítica contra alguien, sin saber las cosas, mis amados hermanos. Entonces, Dios nos hace un llamado a la justicia. Y que esta palabra lo sepan los que van a escuchar esto, mis amados hermanos. Amén. Entonces dice Job: no apartará Dios de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá, mis amados hermanos. La justicia bendice a cada uno, ¿no? Dios dice, y la palabra de Dios es justa, y el que obedece a la palabra de Dios, mis amados hermanos, va a andar en justicia. Y va a ser bendecido y prosperado en todos sus caminos, si no se aparta de ella a diestra ni a siniestra, no a izquierda o a derecha, sino que va a estar recto, mis amados hermanos. Varias iglesias, denominaciones, ya han torcido la palabra a un lado, no hacia la prosperidad. Hablamos sobre el matrimonio y decimos que no puede haber recasamiento. Ya hay pastores recasados, líderes dentro de la iglesia sirviendo a Dios de casados. Cuando la Biblia dice que el diácono, que el obrero, que el que sirve a Dios sea marido de una sola mujer, mis amados hermanos. Y si has cometido el error de casarte, ten también el coraje de poder, mi amado hermano, renunciar, ¿no? Renunciar tal vez. Si yo, hermanos, caigo en recasamiento, caigo en fornicación, tengo esa disposición de salir del ministerio y de dejar de predicar. Claro que va a ser duro, va a ser difícil dejar de ser pastor, ¿no? Ojo, que no estamos diciendo que deje de
evangelizar, ¿no? Uno sigue cristiano, mis amados hermanos. Puede seguir colaborando en la iglesia con ofrendas, ¿no? Puede seguir colaborando tal vez en cosas que no impliquen testimonio, ¿no? Y servir en la iglesia, mis amados hermanos. Amén. Porque ser obispo tienes éxitos. Ser diácono tienes éxitos. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Tiene que ser varón justo y sobrio, mis amados hermanos. Y Job era un hombre justo. No tenía pecado delante de Jehová y le vino una gran prueba, mis amados hermanos. Por lo cual escribe esta palabra. No apartará Jehová de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Amados hermanos, este es el mejor mensaje de prosperidad. El llamado a la santidad, el llamado al arrepentimiento, el llamado a la justicia. Porque tú vas a ser bendecido, mi amado hermano. No hay quien podrá hacer algo contra ti. Eres justo, mi amado hermano. No, la policía no puede atacarte. O alguien que quiera hacerte daño no puede atacarte porque le va a caer el juicio de Jehová sobre esa vida por levantarse contra un hijo de Dios. Y hoy quiero contarles esta historia, mis amados hermanos, muy triste, ¿no? Que escuché anoche. Es de una mujer, mis amados hermanos, que ha sido dañada en su niñez y su adolescencia. Su padre, dice, golpeaba a su madre, ¿no? Amados hermanos, no sé si alguien de ustedes ha vivido eso. Y es algo duro ver eso dentro de la familia. En una ocasión yo vi a mis padres discutir y se sienten mal los hijos, mis amados hermanos, ¿no? Duelen. Ustedes también han debido ver eso o han visto tal vez violencia intrafamiliar en sus hogares cuando usted eras niño, eras adolescente, mis amados hermanos, ¿no? Entonces esta niña es así, el padre golpeaba, dice, a su mamá terriblemente y al final la madre decide cortar con ese matrimonio, ¿no? Y separarse. Y luego nuevamente se casa con otro hombre, ¿no? Y gloria a Dios, creo que este hombre abusa de la niña, mis amados hermanos, ¿no? Violencia, violaciones, pedofilia, todo lo demás. Y esta niña crece con eso dañado, mis amados hermanos. Imagínense, pobre persona, pobre niña, ¿no? Y lo peor se viene aún, mis amados hermanos, no es eso, ¿no? Entonces esta niña, amados hermanos, conoce a un joven en su adolescencia, porque tal vez tuvo esa falta de padre de familia y es vulnerable a que un hombre la halague, a que un hombre le diga cosas lindas. Entonces la niña cae, tiene sentimientos con este joven y se embaraza, mis amados hermanos, a su temprana edad. 14, 15 años, si mal no me equivoco. Imagínense, una adolescente con un bebé. Algo terrible, mis amados hermanos, ¿no? Entonces tiene una hija esta niña y no le gusta el hombre con el cual tal vez tuvo sentimientos por un tiempo. Como les decía, no, los jóvenes piensan que cuando hay un sentimiento creen que va a ser eso toda la vida, ¿no? Que es perfecto, amados hermanos, pero cuando no es así y entonces se embaraza la pobre adolescente, pero al final se da cuenta de la realidad y ese hombre se va, mis amados hermanos, ¿no? Y la niña también decide que no quiere estar con él. Amén. Gloria a Dios. Entonces crece así, mis amados hermanos, hasta que conoce a otra persona, mis amados hermanos, ¿no? Otro hombre, con el cual tiene 3 hijos. Y este hombre, lo que relata ella, era cristiano, incluso pastor, mis amados hermanos. Amén. Imagínense. Y yo digo esto por causa de que no se pone límites, mis amados hermanos, en la iglesia, o que no hay autoridad dentro de la iglesia. Amén. Que se permite cualquier cosa, ¿no? Entonces esta joven se casa con este
hombre que era pastor, que se encargaba, hermanos, incluso del ministerio de evangelismo. Imagínense, amados hermanos, imagínense o piensen eso de mí, qué terrible sería, amados hermanos, ¿no? Imaginarse eso de un siervo de Dios, porque este pastor dice que no era un hombre de Dios. Este pastor era un hombre lascivo que había violado a su prima, mis amados hermanos. Imagínense, siendo pastor, encargándose del ministerio de evangelismo. Y luego, después, pasado un tiempo, no solo había violado a su prima, sino que creo que tuvo las intenciones y acosó a su sobrina de 14 años, mis amados hermanos, ¿no? Y cuando se entera esto, esa hermana, esa pastora, ¿no? Amados hermanos, dice, ¿cómo es posible esto dentro de la iglesia? Como que aquí no hay justicia, y uno se puede preguntar, ¿dónde está Dios que no hace nada al respecto? Que no juzga a este hombre impío, ¿no? Que no juzga esta abominación dentro de la iglesia, mis amados hermanos. Y son lastimosamente denominaciones de iglesias cristianas evangélicas sin autoridad, donde uno puede hacer lo que quiera, mis amados hermanos. No hay justicia, no hay llamadas de atención. Entonces esta hermana pone en conocimiento sobre este asunto a la iglesia. Y la iglesia dice, no, todo lo que ha hecho este pastor, este hombre, es obra de demonios y vamos a orar por él, ¿no? Solamente hacen eso, mis amados hermanos. Y alguien me decía, no, yo tuve un problema parecido, ¿no? Con pastores. Decía, hermanos, a ver, aquí está en conocimiento, aquí hay las pruebas, ¿no? ¿Se podrá hacer algo contra este pastor, contra este hombre? Dice, no, es obra de demonios. Igual lo mismo, mis amados hermanos, ¿no? Hay que permitirse, hay que orar por ellos, hay que perdonarle, hay que restaurarle, hay que tener gracia, ¿no? Hay que tener misericordia de esta persona. No podemos hacer nada, en fin, ha dedicado 20 años en la iglesia y ¿cómo le vamos a quitar del pastorado, mis amados hermanos? ¿No? Gloria a Dios. Entonces se permite pecados dentro de la iglesia, mis amados hermanos. ¿No? Dios le llama la atención al profeta Samuel de decirle que tiene mucha misericordia por Saúl, ¿no? Saúl había hecho pecados, había rebelado contra Dios, había tenido lo que es envidia, porque David había derrotado a 10,000 y él solo a 3,000, algo por ahí, ¿no, mis amados hermanos? Entonces Samuel seguía orando, mis amados hermanos, por el rey Saúl. Oh Jehová de los ejércitos, ten misericordia de Saúl. Y cuando dice Jehová, aquí basta, ¿no? Yo ya lo he desechado, ya no ores por Saúl. Amados hermanos, hay veces nosotros somos así de misericordiosos. Da miedo confrontar a alguien muchas veces. Da miedo reñirle al hijo, decirle, hijo, estás mal en esto, ¿no? O hija, mal estás en esto. Amados hermanos, es que me va a odiar, ¿no? Y yo tengo estos problemas, amados hermanos. Vi a una madre, ¿no? Que decía, no, es mi hijo. ¿Cómo le voy a botar yo de mi casa que esté viviendo aquí con su marido, con sus guaos, todo lo que sea? Difícil, ¿no? El amor de madre es así, me dice. No puedo hacer eso yo. ¿Cómo? Es mi hijo, sangre de mi sangre. No, amados hermanos, pero hay que saber ser justos. Amén. Hay veces ser justo es difícil, pero es lo mejor, mis amados hermanos. ¿No? Entonces, y esta hermana está así, mis amados hermanos, ¿no? Tiene 3 hijos con este hombre que se decía ser pastor. Y llega el momento en que lo denuncia, mis amados hermanos, ¿no? Con su prima, con su sobrina. A su prima la ha violado y no han puesto una denuncia. Lo dan conocimiento y no hay caso de hacerle algo a este hombre, ¿no? Y no hay quien ponga autoridad. He conocido obras de Dios, mis amados hermanos, donde sucedió lo mismo.
Y ni siquiera esto es grave. Pero lo que sucedió era que el hijo de la pastora, mis amados hermanos, ¿no? Estuvo en una relación de noviazgo o algo parecido, de sentimientos, con una menor de edad dentro de la iglesia, mis amados hermanos, ¿no? Y dijeron, no, se ha cometido este error, lo siento, pastora, usted no ha cometido el error, pero ha sido su hijo y ya no puede seguir pastoreando. Amados hermanos, creo que lo han bajado del pastorado por causa de su hijo, ¿no? En fin, si había consentimiento frente a la ley, tal vez no había ni siquiera ni un delito, mis amados hermanos, pero por moral, amén, por ética, la han tenido que bajar del pastorado. Gloria a Dios. Y sin embargo hay pastores que tienen mal testimonio dentro de las iglesias y siguen pastoreando. Tienen 2 mujeres de casado y siguen pastoreando, amados hermanos, ¿no? Entonces, yo les hablo en esta hora a ustedes. Yo creo que no es coincidencia que ustedes estén aquí, mis amados hermanos, ¿no? Porque ustedes hablen esto con otras personas, con otros hermanos. En otras iglesias, aún aquí en Chayapata, hay eso, mis amados hermanos, ¿no? Terriblemente. Y seamos por eso atalayas de Dios, que confrontemos el pecado, que confrontemos la injusticia y la inmoralidad, mis amados hermanos. Si tú no te levantas, nadie lo va a hacer, ¿no? Hay hombres de Dios que decían, no, este pastor ha caído. Nunca más vuelvo a escuchar un sermón de esta persona. Lo mismo con este pastor, Eugenio Macías, de buen testimonio, muchos sermones y prédicas en YouTube, muy hermosos, con videos de ejemplo, mis amados hermanos, que lo han bajado del pastorado y lo han puesto en disciplina por 2 años. ¿Por qué? No ha cometido un pecado, pero le han encontrado conversando con su secretaria en su cuarto de hotel, mis amados hermanos. Solamente conversando, ¿no? Entonces le dicen, pastor, mira, vos todavía estás en un rango alto, ¿no? Estaba en Ecuador el pastor encargado, creo que todo del país del Ecuador, entonces tú ya no puedes seguir predicando, amados hermanos. Y cuando hay pastores que han cometido violaciones y terribles abominaciones, siguen pastoreando. Amén. Entonces, tengamos ese cuidado. Hoy es tiempo de levantarnos. Aún en esta obra, yo creo que ha sucedido eso, pecados terribles, ¿no? Es por eso que hasta desaniman a los obreros, desaniman a los pastores de menor rango, amados hermanos, de decir, ¿qué hay aquí? Creo que aquí no hay ley, no hay ni reglas, y podemos hacer lo que quieran. Pero no, mis amados hermanos, amén. Yo creo que Dios está levantando hombres en estos tiempos finales, cuando la venida de Cristo se acerca, en que volvamos a la palabra de Dios, mis amados hermanos. Amén. Entonces esta hermana decide descasellarse, mis amados hermanos, ¿no? Al ver tanta inmoralidad e injusticia dentro de la iglesia, mis amados hermanos, ¿no? Hay veces, no siempre es orar. Algunos dicen, ya hay este problema, entonces vamos a orar, ¿no? Señor, ten misericordia y resuelve este problema. Amado hermano, si tú quieres orar, no, dile al Señor, Señor, que caiga juicio sobre esta persona para que se enderece, para que se enrecte. Amados hermanos, que Dios escuche nuestras oraciones. Estamos siendo piedras de tropiezo al final, en vez de llamar almas a Cristo, mis amados hermanos, ¿no? Gloria a Dios que en esta obra donde yo estaba antes, nunca rompieron mi corazón, nunca sentí esa decepción y desilusión de un pastor o de un ministro, sino era más bien un ejemplo a seguir, ¿no? Mis amados hermanos, gloria a Dios, y hablo de la pastora María Luisa Vargas, una tremenda pastora que siempre me dio el ejemplo, mis amados hermanos, ¿no? Entonces, eso anima más a seguir trabajando. Dice, no, yo quiero ser como este pastor, entonces voy a ir, ¿no? Amados hermanos. Entonces, hombres de Dios que hacen tremendas cosas en el ministerio, da ganas de seguirles, mis amados hermanos, ¿no? Pero hombres que en vez de ganar almas, en vez de hacer justicia en la iglesia, hacen injusticia,
que se viven o se avivan con los diezmos sin ningún temor, mis amados hermanos, que el Señor los reprenda. Amén. Gloria a Dios. Y la Biblia nos dice que juzguemos con justo juicio, mis amados hermanos. Amén. Conforme a su palabra. Tú dile sin miedo, ¿no? Hombres corruptos y perversos que están haciendo abominación en los altares de Dios, de un Dios santo, 3 veces santo. Vámonos al libro de Salmos también en esta tarde. Salmos capítulo 34, verso 15, donde dice la palabra de Dios: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mis amados hermanos, amén. Si tú estás en la palabra de Dios, en la justicia de Dios, los ojos de Dios están sobre ti y ángeles están cuidando tu entrar y tu salir y todo lo que tú hagas, mi amado hermano. Amén. Salmos capítulo 34, verso 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, si tú clamas, mi amado hermano, Dios te va a oír. Amén. Porque eres justo, mi amado hermano. Pero tengo tal vez, no, mi amado hermano, si tú le pides perdón en este mismo momento al Señor, amén, Dios está ahí para perdonarnos. No es que Dios se acuerde de los pecados de antes. Entonces somos justos, entonces clamemos por justicia. Estamos buscando un avivamiento. Yo creo que va a ser también a través de la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando tú clames que la iglesia no se corrompa más, mis amados hermanos. Amén. Que la iglesia se santifique más. Que esta denominación y que esta obra vuelva a los brazos del Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Y que seamos bendecidos. ¿Por qué? Porque hay otra palabra, mis amados hermanos, ¿no? Y dice que la ira de Jehová está sobre los impíos, mis amados hermanos, ¿no? Jehová se aira, Jehová se enoja, mis amados hermanos, y puede reprendernos, ¿no? Y hay varios versículos, amén. Vamos a leer, a ver, uno de ellos, gloria a Dios. Números 10, 11, donde dice: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, mis amados hermanos, ¿no? La ira de Jehová. Entonces, aquí no estamos jugando con un Dios cualquiera, mis amados hermanos, sino con un Dios todopoderoso. No conoces a Dios, decía un pastor esto, no conoces a Dios, no sabes quién es Dios, porque Dios también es fuego consumidor. Dios también puede hacer caer fuego del cielo, como lo hizo en Sodoma y Gomorra, mis amados hermanos. Números 12, 9 también dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, mis amados hermanos. Amén. Números 11, 9. Varios versículos hay que hablan sobre la ira de Jehová. Entonces, no es siempre, mis amados hermanos, predicar del amor y solo del amor. También hay que enseñar a la iglesia a temer a Dios, a respetar a Dios, a honrar a Dios, a decir que con Dios no se juega. No, este predicador o este hombre perverso, que se hacía llamar pastor, no después de hacer tantas abominaciones, causó violación, sí causó, mis amados hermanos. No, este hombre no se merecía ser pastor. Y aún el día de hoy dice que sigue es pastor, imagínense. Y no hay nadie que haga algo contra esa persona, ¿no? Abandonando a su esposa con 3 hijos, porque ya no están juntos, ¿no? Con esa mujer, mis amados hermanos, con esa pobre hermana. Y esta hermana decía, ¿no? La iglesia me ha juzgado de paso por esto, ¿no? Y han sido contra mí.
he pasado hambre con mis 3 hijos, he pasado sufrimiento y dolor, y hasta he tenido que abrir una cantina después de haber sido pastora, después de haber sido cristiana. He abierto una cantina donde he vendido alcohol a hombres, ¿no? En la pandemia, mis amados hermanos. Esto es de la vida real, de años cercanos, ¿no? Del 2019, donde ha surgido la pandemia, el COVID-19. Y esta hermana decía, no, he vendido alcohol. Después de haber sido pastor, después de haber tenido un ministerio dentro de la iglesia, me he alejado de Dios y he empezado a vender alcohol. Y cuando se abren nuevamente las puertas después de la pandemia, nuevamente caigo a la quiebra y no sé cómo sustentar a mi familia y a mis hijos, dice, ¿no? Y de esto se enteran mis amigos y personas cercanas a mí, dice, ¿no? Y traen por lo menos limosnas, por lo menos ayuda, gente que no era cristiana. Y los cristianos solo me juzgaban y me cuestionaban, dice mis amados hermanos, por errores que yo no había hecho, sino que lo había hecho con ese hombre con el que estaba, mis amados hermanos, ¿no? Y eso dice que le dolió tanto, ¿no? ¿Cómo es que hay veces un impío tiene más compasión que un cristiano, mis amados hermanos? Entonces, juzguemos con justo juicio, amados hermanos. Iglesias blandas, iglesias donde no hablan la verdad, es donde suceden estas cosas, mis amados hermanos. Porque donde se corrige y se predica radicalmente la palabra de Dios, se frena. El diablo es inoperante en estas obras de Dios, mis amados hermanos. Amén. Donde está el Espíritu Santo, el diablo no puede hacer lo que quiere. Pero donde no hay temor a Dios, donde no hay la palabra de Dios, el diablo hace lo que sea. Incluso son piedras de tropiezo. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús, amados hermanos. Amén. Entonces, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias, mis amados hermanos. Seamos hombres justos, seamos cristianos justos, mis amados hermanos. Cuanto más cuando la venida de Cristo ya está cerca. Amén. Salmos 37, 25 también dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Amados hermanos, que mendigue pan. Así es que si nosotros somos justos, aunque no vea plata en el bolsillo, va a haber algo de comer y Dios nunca nos va a desamparar. Amén. Es una promesa de Dios lo que estoy leyendo en esta hora. Así es que aunque perdamos todo y no tengamos ni siquiera una casa, mis amados hermanos, va a estar la misericordia de Dios con nosotros, la presencia de Dios con nosotros. Por causa de la justicia somos perseguidos, amados hermanos, ¿no? Por todos los impíos, pero Dios va a estar con nosotros, mis amados hermanos. Vamos a otros salmos también en esta hora. Salmos capítulo 92, verso 12, dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Amados hermanos, amén. El justo prosperará, mis amados hermanos, ¿no? Y este pastor y este hombre perverso decía, mis amados hermanos, yo tengo el llamado de Dios y es por eso que yo tengo que seguir abriendo iglesias. Se volvió a casar, mis amados hermanos, de paso, ¿no? Tiene hijos abandonados, tiene 2 mujeres, ¿no? Eso ya es tener 2 mujeres. No es que el pastor esté con las 2 al mismo tiempo, sino que se casó 2 veces, mis amados hermanos, ¿no? Entonces eso es un marido que no es de una sola mujer, sino que tiene 2 mujeres. Y la palabra que este hombre predica es abominación, mis amados hermanos, porque este hombre no es justo. Amén. Y dice, tengo el llamado, y en la obra donde yo estaba decía, no, hay hombres tan perversos que solo saben vivir del pastorado, solo saben vivir de los diezmos y no saben hacer nada más, ¿no? Y es por eso que cuando se les acusa de sus pecados, dicen, no, yo no he hecho eso, yo no he hecho eso.
No, aquí me están juzgando injustamente, pero te hemos visto, tenemos pruebas. Pero dicen, no, yo no he hecho eso, yo quiero seguir pastoreando. Yo tengo el llamado de Dios. Y dicen así, mis amados hermanos, no. Y en Cochabamba decían varios, todo el barrio sabía, todos los cristianos del barrio sabían de otras iglesias, ¿no? A esa iglesia tal pastor no pues, ha cometido tal pecadito, ¿no? Entonces, amado hermano, su iglesia con 3, 4 miembros y seguía a esa iglesia ahí, ¿no? Y decía, es que yo tengo llamado, ese hombre, es que yo tengo llamado y claro que tienen llamado, mis amados hermanos, pero no están aptos para el ministerio. No pueden seguir predicando. Tendrán llamado a seguir a evangelizando en la calle. Amados hermanos, en la calle nadie te puede decir, deja de evangelizar, pero ellos quieren el diezmo, mis amados hermanos. Quieren los privilegios del pastorado. Amén. Así es que, mis amados hermanos, oremos como iglesia. Levantémonos. Si aquí nadie habla de justicia, ¿quién lo va a hacer? Si aquí nadie juzga con justo juicio, ¿quién lo va a hacer? Mis amados hermanos, vamos a seguir dañando personas nuevas que vienen a la iglesia. Vamos a seguir siendo piedras de tropiezo. Amén. Poder en Jesús. Salmos capítulo 1, verso 1 en adelante, mis amados hermanos. Amén. Vámonos a la palabra de Dios. Y dice la palabra también, y les animo con esta palabra a ser justos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mis amados hermanos, amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores. Amados hermanos, y esta mujer también decía que este hombre hablaba en lenguas. Poder en Jesús. Amados hermanos, no es solo, esta mujer no es de Bolivia, es de otro país, pero no es solo en ese país o en esa iglesia. Aquí en Bolivia, aquí en Oruro, hay eso, mis amados hermanos. ¿No? Hablan en lenguas, amados hermanos, y yo decía, no, pucha, este pastor habla en lenguas, es de Dios, este es hombre de Dios, pucha. Porque hablar en lenguas no cualquiera lo puede tener, pero amados hermanos, dice que son lenguas aprendidas, ¿no? Lenguas enseñadas. Había un pastor que oraba, ¿no? Rambo saca la bazuca, Rambo saca la bazuca. ¿No? Falsas profetas, ¿no? Que oran en lenguas, Silvia lava la vasija, Silvia. Amados hermanos, abominación delante de Jehová. Es mentira. ¿Tú cómo te das cuenta que es un hombre de Dios o no es un hombre de Dios? A través de su testimonio, de su vivencia. Amén, amados hermanos. De su mensaje. Hasta en lo que predico, amados hermanos. No, yo no tendría cara para hablar de esto si no tuviera el testimonio de justicia, mis amados hermanos. Amén. Y aún delante de ustedes puedo decir, no soy justo ni perfecto, mis amados hermanos. Pero tengo ese sentir a caminar hacia la justicia, a esforzarme por ser justo y recto y santo delante de Jehová, mis amados hermanos. A su nombre, ¿no? Entonces dice, amados hermanos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, mis amados hermanos. La carne hay veces hace lo que nosotros no queramos, mis amados hermanos, amén. Somos tentados. Pero que tu delicia sea la palabra de Dios, la Biblia, la santidad, mis amados hermanos. No, la obra donde yo estaba antes, amados hermanos, decíamos, no, y los pecadores y fornicarios se irán al infierno. La iglesia con toda su fuerza decía, amén, ¿no? Que Dios nos libre de esos pecados, mis amados hermanos. Y alababan a Dios cuando había una palabra radical, mis amados hermanos, ¿no? Verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, mis amados hermanos. Amén. ¿Quiénes están buscando prosperidad? Busquen
agradar a Dios y santificarse, mis amados hermanos. No importa el problema que después tengas, serás resuelto y Dios te dará una solución, mi amado hermano. Aleluya. Verso 4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, mis amados hermanos. Hay personas que trabajan día y noche, amados hermanos, que no son felices. Solamente Cristo Jesús puede darte paz, mis amados hermanos. El mundo, por más que quiera, los psicólogos, las otras denominaciones falsas que no están en la palabra de Dios, no tienen paz, mis amados hermanos. No tienen paz. Aún yo cuando tenía 18 años y no era cristiano, no tenía paz, mis amados hermanos. Una amargura dentro de mi corazón. No tenía ninguna responsabilidad, pero había un vacío dentro de mí, mis amados hermanos, que no me dejaba vivir, ¿no? Y lo intentaba llenar con drogas, con juegos, mis amados hermanos, ¿no? De computadora. Y era infeliz, mis amados hermanos. Ni siquiera trabajaba, mis padres me daban todo, mis amados hermanos. Y infeliz, mis amados hermanos, ¿no? Después que conozco a Cristo Jesús, experimento lo que es la paz, mis amados hermanos. La bendición de Dios. El estar a cuentas con tu Creador, mis amados hermanos. No hay terapia psicológica que haga esto. El mundo no tiene paz. Jesús nos dijo, mi paz les doy, mi paz los dejo. Amados hermanos, tenemos paz, tenemos esa tranquilidad. Dormimos tranquilos, amados hermanos, ¿no? Todo está bien. Yo estoy bien delante de Dios. Si muero ahora mismo me voy al cielo. Gloria a Dios, no me importa morir. No, vamos, yo voy de aquí a Oruro, ¿no? Hay veces, hay reuniones allá. Entonces yo voy tranquilo, mis amados hermanos. No, los católicos, con cualquier crucifijo, rezando, orando, teniendo ese miedo, porque no tienen paz, ¿no? Tiene tanto dinero, ¿no? El pastor decía, no, esa persona tiene como canchón, ¿no? Como llama en canchón, así tiene hartos autos. Y aún está preocupado, ¿no? Pucha, tengo que hacer los negocios. Ni siquiera duermen bien, mis amados hermanos. ¿Quién me estará robando? Pobre corazón, pobre alma, mis amados hermanos, sin paz. Amén. Pero nosotros tenemos la paz de Dios Todopoderoso. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos morirá, mis amados hermanos. Perecerá, se destruirá la senda de los malos. Amén. Yo sé que Dios va a hacer justicia tarde o temprano, mis amados hermanos, porque hay quienes dicen, no, nos estamos librando, no hay quien me diga a mí, y lastiman personas dentro de las iglesias, lastiman personas, ¿no? Fuera de las iglesias también, dando mal testimonio, ¿cómo decir? Siendo este hombre pastor, hablando en lenguas y hace esto, ¿no? Pobre mujer que decía, no, es que yo por eso me he alejado de Dios, porque he dicho, al final, si Dios no me hace justicia, ¿quién hará justicia delante de mí? Entonces esta mujer se alejó de Dios, mis amados hermanos, y dice, yo tengo ese anhelo de volver a los brazos del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y el daño hace más daño, mis amados hermanos. Los psicólogos saben esto, pero en la Biblia ya está escrito que es así, que la senda de los pecadores perecerá y será destruido, mis amados hermanos. No tienen ninguna garantía de bendición y de paz. Y también el Señor nos promete y nos dice, pensamientos de paz tengo para ti, pensamientos de bien, mis amados hermanos, ¿no? De felicidad. La paz es la felicidad que podemos tener nosotros, mis amados hermanos. Isaías capítulo 3, amén, amados hermanos. Podamos ir también en esta tarde a este pasaje, ¿no? Y Isaías capítulo 3, verso 10 dice, decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos, mis amados hermanos. Amén. Cuando uno trabaja honestamente, así su patrón les roba,
Amados hermanos, este hombre justo comerá del fruto de sus manos, pero aquel que es injusto, no, que aquel que está en pecado, amados hermanos, por más que gane millones en cosas ilícitas, ilegales, ¿no? Como es el narcotráfico, por más que tenga dinero, no puede disfrutar de lo que tiene, mis amados hermanos. Y no sé si les compartí esta palabra, ¿no? El ladrón que roba nunca es feliz y nunca es saciado por lo que roba, mis amados hermanos, sino que le cae la maldición de seguir robando más y nunca prospera. Amén. Y esto pasa con los que roban los diezmos. Mi amado hermano, ten mucho cuidado. El pastor Josué Irión decía, ¿no? Si alguien ha robado los diezmos, definitivamente cae su economía. Y después estamos, dice, amados hermanos, o tenemos la necesidad de hacer un letrero que diga, hermanos, colabórenme porque he robado los diezmos. Porque las puertas se cierran, mis amados hermanos, ¿no? Ya no hay bendición sobre nuestras vidas. Ya no hay prosperidad. Entonces, mis amados hermanos, y hay pastores que dicen, no, de paso, no, el diezmo no está en la Biblia y semejantes cosas, ¿no? Y esto también le dijo un mundano a un cristiano, ¿no? Un impío. ¿Cómo vas a diezmar al pastor tanto? 1,000 bolivianos estás diezmando. Mejor esos 1,000 invertir en otra cosa. Y el hombre fue tentado por esto, aquel cristiano justo, ¿no? Sí, mejor estos 1,000 haré otra cosa, ¿no? Llevaré a otro lugar, amados hermanos, ¿no? Y lo gastó en otra cosa. Y justo el banco le hipotecó todo lo que tenía, mis amados hermanos. Y el pastor, amados hermanos, su pastor que era, se empieza a reír, le dice, ¿no? Qué bueno que te haya pasado eso, hermano, ¿no? Que estés en la quiebra, que estés miserable hoy. Vos has escuchado el consejo del impío y no has escuchado el consejo de Dios. Amados hermanos, si hay esta palabra en la palabra de Dios, en la Biblia, que dice Dios, probadme en esto ahora, es porque no es cualquier cosa, mis amados hermanos. Aunque por más que esos pastores falsos hablen que el diezmo no es bíblico, nosotros hemos probado a Dios y hemos comprobado que Dios es veraz, que cuando nosotros damos nuestro diezmo, la economía es estable, mis amados hermanos. Que no falta el dinero. Aunque esté a cabalito, pero nunca falta el pan sobre la mesa para los hijos y para nosotros. A su nombre, amados hermanos, ¿no? Por eso, por más que nos digan que no diezmemos, que hagamos otras cosas, no, los impíos dicen, ¿por qué no dan sus diezmos a los pobres? No, amados hermanos, nosotros hemos comprobado que es dinero del Señor. Y si damos una limosna al pobre, la palabra también dice, a Dios presta el que da al pobre, mis amados hermanos. Amén. No tengas miedo de darle tal vez una limosna a un pobre, mis amados hermanos. Le estás prestando a Dios, ese dinero va a llegar nuevamente a tu bolsillo. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, seamos justos, seamos rectos delante de Dios. Aleluya. Amén. Pobre mujer se descayó por la iniquidad dentro de la iglesia, mis amados hermanos. ¿No? Y hay mucho que se está repitiendo esto en otras iglesias. Amados hermanos, clamemos hoy más que nunca. Primeramente, ¿no? Y justo son iglesias que nunca hay avivamiento en esos lugares, mis amados hermanos. Porque hay pecado en ese lugar. Amén. Donde hay pecado, imposible que vea avivamiento. Amados hermanos, entonces tenemos que volver al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Con falsa teología nos están predicando que las cosas no son así. Que ya no se debe diezmar, que ya Cristo te perdonó tus pecados del pasado, del presente y del futuro más, que ya vos eres salvo porque Dios te ha escogido. No, hermanos, son falsas doctrinas, porque el Espíritu Santo no es lo que nos hace sentir, mis amados hermanos. Amén. El Espíritu Santo nos sigue exigiendo la santidad a Jehová. Aleluya. Mateo capítulo 13, verso 43, también podemos ir en esta tarde.
Mateo capítulo 13, verso 43, mis amados hermanos. Amén. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, mis amados hermanos. ¿Quién será salvo? No, hay personas que dicen, yo soy cristiano, pero hace cosas malas. Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo colaboro, pero no vive una vida justa y recta delante de Dios, mis amados hermanos. Se va a perder, porque solamente los justos verdaderos van a resplandecer, ¿no? Como aquí dice en la palabra, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Es Dios, mis amados hermanos. Así es que amemos la justicia, oremos por la justicia, mis amados hermanos, ¿no? Tremendas abominaciones en distintas obras del Señor Jesucristo, no deberían de ponerse, por lo menos cristianos evangélicos, porque hacen quedar mal al Evangelio, mis amados hermanos, ¿no? Esas iglesias. Amados hermanos, seamos valientes también. Yo me digo esto por mí mismo, mis amados hermanos. Que Dios me dé ese valor de renunciar al pastorado y al ministerio cuando yo cometa un error, mis amados hermanos. Amén. A su nombre. Porque ser piedra de tropiezo tiene un gran castigo terrible, mis amados hermanos. ¿No? Es comparado con un pecado de homicidio o algo peor, ser piedra de tropiezo, mis amados hermanos. Más bien que podamos ser personas que seamos ejemplo y tener el valor de decir cuando nos descarriamos, hermanos, he fallado delante de Dios y no me sigan y hasta aquí yo he llegado, ¿no? Mis amados hermanos, y esto es de valientes, mis amados hermanos, ¿no? Predicar o hablar sobre estas cosas. Se está saliendo esta palabra por distintos medios, amados hermanos, y yo sé que van a tal vez llegar críticas, ¿no? De decir, ¿quién te crees vos para hablar estas cosas, no? Vos qué cosa eres o quién eres, mis amados hermanos, ¿no? O algunos hacen caso omiso y dicen, ¿eso qué me importa a mí? ¿No? Dice que la palabra de Dios, la luz de Dios llega a los hombres, amados hermanos. Y hay hombres que van a decir, escuchando esta palabra, sí tienes razón, ¿no? Tienes razón este predicador, pero no quieren arrepentirse. Dice que la luz de Dios vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es que dicen, es que yo no puedo, ¿no? No puedo dejar, es que ya estoy en el pastorado, tengo 2 mujeres, sí lo sé, pero es que no puedo, ¿no? Dios se debe apiadar de mí. No, amados hermanos, Dios no se apiada. Dios ya se ha ido de ahí hace mucho. Lo que está ahí solo son los dones de Dios en esa persona, en ese predicador. Los dones de Dios, amados hermanos, que los dones de Dios siguen obrando, pero no está obrando el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, que Dios nos libre de eso, mis amados hermanos. Volvamos a la santidad, volvamos a la presencia y a la misericordia de Dios. Si hemos hecho algo malo delante de Dios y de la iglesia, tengamos ese sentir de pedir disculpas, de pedir perdón, ¿no, amados hermanos? Porque Dios está, ¿no? Cristo está hoy aquí como abogado delante de nosotros, mis amados hermanos, justificándonos delante del Padre. Pero Cristo va a estar, no de aquí a mucho tiempo, como un juez, amados hermanos, ¿no? Que va a juzgar con justo juicio. Y alguien dice, no, pero vos, ¿quién eres? No, a mí solo Dios me puede juzgar. Y un pastor decía, ¿no te da miedo más eso? De decir que solo Dios me puede juzgar, ¿no? ¿Quién se cree ese pastor para juzgarme a mí? A mí que Dios me juzgue.
¿No te da más miedo eso que Dios te haga caer en un juicio? Amado hermano, ¿cuántos aquí no conocen el cáncer? Amado hermano, esas personas que han muerto de cáncer se han vuelto locos al morir del dolor insoportable. ¿Y por qué llegó el cáncer? Por un juicio de Dios. Amén. No llegó porque le tenía que venir por su mala suerte o porque ha comido cosas malas, sino que le ha llegado por un juicio de Dios a sus vidas, mis amados hermanos. La cosa es aquí, amados hermanos, reconocer solamente el pecado delante de Dios, no tampoco divulgar las cosas, ¿no? Amados hermanos, David ha sido el peor pecador que nosotros, o que alguno de nosotros. El pecado de David ha sido homicidio, ¿no? Por ser el quien mandó a Usías, ¿no? Adúltero, hasta yo creo que tenía lascivia por mirar a la mujer de otro, y terribles otros pecados más, mis amados hermanos, ¿no? ¿Quién era más pecador, Saúl o David? David ha sido más pecador, pero Saúl se rebeló en su orgullo y nunca se arrepintió, pero David decía, no, Señor, ten de mí misericordia. Mis amados hermanos, lo que Dios quiere solamente es que nos arrepintamos, mis amados hermanos. Luego del servicio a la iglesia, eso ya se tendría que conversar, mis amados hermanos, en consejería pastoral y todo lo demás, amados hermanos, pero hasta ahí, amados hermanos, amén. Porque el diablo aquí es, ¿quién es el acusador? Y quien puede decirte, no, mirad tu pasado, mirad, amados hermanos, por eso yo digo, desde aquí, hoja nuevito en blanco para escribir nuevamente la historia de Dios, amados hermanos. Y si le estamos diciendo a esos pastores que se han vuelto a casar, amados hermanos, la cosa es no lo estamos condenando, sino le estamos diciendo que conforme a la Biblia, lo correcto es dejar el ministerio y seguir sirviendo en la iglesia como buenos cristianos y creyentes de Cristo. Seguir evangelizando en las calles, mis amados hermanos. No se está cortando por completo el servicio a Dios, ¿no? Entonces, conforme a la palabra, los requisitos del obispo están en la Biblia. O sea, no soy yo quien lo dice también, ¿no? Porque es una responsabilidad del cristiano seguir predicando la palabra, ¿no? O sea, ahí está, mis amados hermanos. Todos somos llamados a cumplir el mandamiento de id y predicad el evangelio, ¿no? Dios obviamente ya nos ha perdonado, solo que dentro del ministerio, dentro de la iglesia, tiene la Biblia requisitos, ¿no? Del obispo y de los diáconos, sean llenos del Espíritu Santo, sean hombres de buen testimonio y todo lo demás, ¿no? Que de los obispos, pastores, misioneros, evangelistas, sea marido de una sola mujer, sea irreprensible, de buen testimonio y todo lo demás también, ¿no? Entonces, conforme a eso es lo que nos tenemos que solamente manejar, mis amados hermanos, ¿no? Hasta ahí les daría este consejo, mis amados hermanos. Amén. Amén. Así es que oraremos, mis amados hermanos, ¿no? La palabra siempre es duro, hay veces. Es duro también para mí. No es que yo no sienta nada, mis amados hermanos. Hay terribles oposiciones. Pero aquí Dios nos manda a que nos podamos esforzar y poner de nuestra parte. Y que Él haga el resto, mis amados hermanos. Amén. Que Dios sea quien nos santifique. Que Dios sea quien siga obrando en nuestras vidas. El que empezó en ustedes la buena obra, dice que la va a terminar, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Amén. Así es que oremos en esta hora, mis amados hermanos, por la iglesia, por la obra de Dios, por nuestras vidas. Y estamos también en esta hora, en este ayuno poderoso, mis amados hermanos, donde Dios hace su obra, mis amados hermanos. Amén. Hay gran trabajo en el mundo espiritual en esta hora, como decíamos anoche, ¿no? Las cosas primero se hacen en el cielo, luego eso sucede aquí en la tierra, mis amados hermanos.
Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Cerraremos nuestros ojos. Oremos en esta hora al Señor Jesucristo. Amén. Amado Dios, Dios Todopoderoso, Señor, otra vez yo delante de ti reconozco, Señor, mis pecados. Pongo, Señor, mi vida en esta hora delante de ti para ser examinado, Dios Todopoderoso. Tú nos llamas a la santidad, Señor, oh Dios de la gloria. Te pido que me perfecciones más, oh Señor Jesús. Te pido que me ayudes, Señor, a andar conforme a tu palabra, Dios amado. Señor, pido yo socorro para mi vida. Te puedo decir, Señor, que yo no puedo, Señor, con mis propias fuerzas, oh Dios amado. Padre Santo, en este ayuno, tú puedas ayudarme, Dios de la gloria. Señor Jesús, yo te pido piedad por mi vida, oh Dios Todopoderoso. Oh Padre Santo, hay en mí ese anhelo de hacer un avivamiento, Señor. Hay ese anhelo en mí de poder glorificar tu nombre, de llevar tu nombre a las naciones o a toda criatura, oh Dios amado, de predicar tu palabra, Señor, oh Señor Jesucristo, oh Padre Santo, pero tal vez no soy digno de aquello, Señor, no soy digno de eso, oh Dios amado. Como dijo el rey David en esta hora, Señor, te pido que escuches mi oración, oh Dios de la gloria, que no tomes en cuenta mi rebelión y mis pecados, oh Dios amado, sino que tu misericordia esté sobre mi vida, que tu misericordia, Señor, venga sobre mí, oh Dios Todopoderoso. Con ansias anhelo tu Espíritu Santo sobre mí, oh Dios Todopoderoso, que tú puedas bautizarme, Señor, con tu Espíritu Santo, para servirte como tú lo mandas, oh Dios de la gloria. Ningún sacrificio de nosotros tal vez es válido, que pasemos hambre, que pasemos frío o persecución por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Así también te damos gracias por llevar todo pecado y enfermedad en la cruz del Calvario. Estamos hoy en vida, Señor, por tu misericordia, sabiendo que nuestras vidas valen igual que la de los ángeles, que solamente estamos un rango menor que los ángeles, Señor, Padre Santo, que a tu imagen y a tu semejanza nos has hecho, dándonos ese libre albedrío, Padre amado, oh Dios de la gloria. Puestos los pies sobre la tierra, en esta hora hablamos sobriamente contigo, oh Dios amado. Señor Jesús, mi Dios de la gloria, Dios Todopoderoso, trae tu santidad sobre nuestras vidas. Trae tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor. Sabemos que por todo lo que hemos predicado daremos cuentas en el día del juicio final. Por todo lo que hayamos hecho daremos cuentas. Seremos galardonados en el tribunal de Cristo, oh Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a llevar tu obra, que no sea conforme a nuestro pensamiento o nuestro criterio personal, Señor, sino que sea conforme a un sometimiento en tu perfecta voluntad, mi Dios amado. Oh Dios Todopoderoso, piedad y misericordia pedimos por nuestras vidas en esta hora.